forma, porque entonces si urbanizamos mal, si nos las organizamos mal, entonces la mayoría de las personas del mundo van a vivir mal. Bueno, elementos distópicos. Básicamente son elementos negativos en la mayoría de las ciudades, especialmente en las ciudades que están en países de vías de desarrollo. Ahora, cada parte de dichas ciudades, digamos que hay ciudades que la mayor parte de su extensión tiene o podemos encontrar este tipo de problemas. Hay ciudades donde casi toda su extensión presenta este tipo de problemas. Problemas como cuáles, empobrecimiento, personas que no saben de dónde, con qué comer, no tienen dinero. Esto, digamos que trae consecuencias como la desnutrición, tanto en personas adultas como en niños. Obviamente la desnutrición a su vez trae enfermedades crónicas, en fin. A su vez también la degradación ecológica por el desgaste de los recursos naturales, la excesiva polución, contaminación del aire, del agua, el desarrollo económico humano aparentemente frustrado y de diversas disputas sociales que, que van desde la violencia en la calle, la delincuencia organizada, como también, digamos que ciertos ejercicios de control social que propone el gobierno, que el autor lo llama un estado policial, que literalmente lo que hace es mandarle la policía a las personas para, digamos que controlarlas de una u otra forma. Ya en la próxima diapositiva lo vamos a explicar de una mejor forma. Bueno, otros elementos distópicos de las ciudades del siglo XXI. Ahora, una anotación. Todos estos elementos distópicos también nos plantean como unos problemas que se presentaban en el siglo XX. Entonces uno dice, bueno, estos problemas que pasaban en el siglo XX aún siguen sucediendo en el siglo presente. Entonces tenemos que, digamos que el sabor agridulce que tienen las personas en el ámbito en el que viven, el abandono escolar, los medios cuasi legales para que las personas puedan, digamos que subsistir para llegar a fin de mes, las personas del poder, el gobierno, que lo único que hacen es culpar a las víctimas y los llaman pues, vándalos, estudien, vagos, en fin. Lo que hacen es mandarle a la policía a las personas pobres que están protestando y no tienen la más mínima sensibilidad de ponerse en lugar de esas personas que tienen dichos problemas. Entonces, y a eso agregándole el complejo de los medios de comunicación que también se la pasan, digamos que poniendo en mal lugar o estigmatizando a estas personas y los tildan de malhechores, de desocupados, de vándalos, en fin. Todo este tipo de situaciones degradan los valores familiares. De igual forma, si nos ponemos a analizar la situación de la inmigración, que no solo pasa en América Latina, sino pasa en diferentes partes del mundo, como por ejemplo pasa en Europa, desde las personas de África hacia Europa, desde el Medio Oriente hacia Europa, lo vivimos nosotros todos los días que salimos a la calle con los inmigrantes venezolanos en nuestro país. Es un tema bastante pesado. Ahora, es un tema que es de cuidado, porque como suele ocurrir bastante, las personas suelen estigmatizar a estos inmigrantes, que digamos que nosotros mismos en muchas ocasiones, digamos que nos hemos, digamos, soltado cierto tipo de comentarios negativos hacia esas mismas personas, digo en nuestro contexto de las personas venezolanas, eh, y eso pues de una u otra forma es xenofobia, ¿cierto? Y esa misma situación sucedió como menciona acá, en los inmigrantes turcos que vivían en Berlín, que físicamente estas personas las apartaban de la sociedad como que, bueno, los inmigrantes están por allá y nosotros por aquí. Y en muchas ocasiones acá en nuestro contexto también pasa de esa forma. Entonces, ¿cómo pueden responder estas personas frente a esa situación? Pues claramente responden de una forma negativa, que dice de que las personas marginadas tienden a sentir como una rabia frente a la misma ciudad y frente a los mismos habitantes que habitan dicha ciudad. ¿Por qué? Porque sencillamente los están marginando y los están segregando. Ahora, tenemos, hay algo, digamos que realmente nuevo en toda esta situación, como les mencionaba yo. O sea, estas condiciones que les he comentado yo son,
digamos que un problema de hace unos años acá, no. Digamos que la respuesta podría ser positiva o negativa, como dice acá. Muchos de estos elementos distópicos que les comenté, la pobreza, el desamparo, la desidia del mismo gobierno, la desnutrición, las enfermedades crónicas, el constante desgaste de los recursos naturales, la contaminación en todos sus aspectos, el desarrollo económico, en fin, todas estas son disputas sociales, económicas que han venido, digamos que, mermando el modo de vida de las personas, sobre todo más vulnerables, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y obviamente en nuestro contexto en el mismo siglo XXI. Bueno, aquí básicamente lo que explica es que a finales del siglo XIX hubo un ideal de progreso humano global, ¿cierto? Que es el capitalismo. El capitalismo en ese tiempo fue impulsado por digamos, por esa pasión de acumular, de producir, de que, bueno, tenemos que tener más y más y más y producir, así como lo mencionaba Karl Marx, de que en este tiempo todo lo que, digamos que todo lo que este concepto de que era el capitalismo y la producción y la industria estaba o se veía, era un sinónimo de alguna forma de progreso. Entonces toda la gente tenía sus esperanzas en el capitalismo. Entonces todos los gobiernos en ese entonces, digamos que unieron sus esfuerzos, sus dineros, para que digamos que de una u otra forma el capitalismo surgiera y pues vemos que así lo hizo. Bueno, en esta época, la burguesía, que pues claramente eran las personas que tenían la platica, que tenían los dueños de las industrias, que eran los jefes, la burguesía siempre, digamos que trataba de solucionar ciertos problemas socioeconómicos, como los que yo mencioné ahorita, con ciertas soluciones bastante particulares. Por ejemplo, ellos básicamente se basaban en que los problemas habían que llevarlos de un lado a otro, no solucionarlos de raíz, sino como que, bueno, vamos a, por ejemplo, trasladar el problema que tenemos en Soledad con los ciertos trabajadores y vamos a trasladarlo para Galapa, por ponerles un ejemplo. Entonces, eso no es una solución, eso es trasladar el problema de un lugar a otro. Así hacían estas personas con los problemas. Por ejemplo, todos, digamos que los barrios donde vivían los trabajadores, el proletariado que trabajaba en dichas empresas, vivían en condiciones pues bastante infrahumanas, por decirlo de alguna forma. Aquí lo mencionan como infames agujeros, bodegas en los que el modo de producción capitalista confinaba, porque ahí se confinaban, ponían a una infinidad de cantidad de trabajadores a trabajar en condiciones horribles y los ponía a trabajar sin descanso, día tras día, 12 horas de trabajo, por decirles algún tiempo, sin descanso. Entonces, la misma necesidad de las personas hacía de que ellos pues tuvieran que trabajar en estas industrias, ¿cierto? Entonces, el mismo modo de producción capitalista propendaba a que las personas vivieran de esta forma. Entonces, esto lo que hacían, como les decía yo, los burgueses, los jefes, era trasladar los problemas de un lugar a otro, no los solucionaban de fondo, como se supone que debería ser. Otro aspecto que mostraba acá es de que, por ejemplo, mostraban acá en Manchester, en barrios como Salford y Hulme, en esta época del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todos estos barrios eran barrios de gente trabajadora, del proletariado, y aquí dice que era un cinturón de barrios, de aglomeraciones, de poblaciones de personas de 2 kilómetros de ancho por término medio, en torno al barrio donde, digamos que estaban las empresas, donde ellos trabajaban. Ahora, más allá de ese cinturón de poblaciones o de miseria, vivía la alta y media burguesía, o la alta sociedad. Entonces, cerca ahí vivía la media burguesía en calles trazadas con una regularidad más o menos, digamos que buena, aceptable, y más o menos cerca de los barrios trabajadores. La alta burguesía claramente vivía mucho más lejos, digamos en villas, en campos remotos, con jardines,
todo bonito, verde, aire libre, digamos que aire fresco, aire no tan contaminado, en casas bonitas, grandes, cómodas, y claramente de tal forma estas calles estaban trazadas o estaban, digamos que, trazadas, urbanizadas, de tal forma que estas personas pudieran llegar rápido en ómnibus a la ciudad. Ahora, lo mejor de toda esta organización es que los miembros de la burguesía, que tenían la platica, eh, podían tomar, como les decía, la carretera más corta, atravesando, como dice acá, la mitad de todos los barrios de miseria, de donde estaban el proletariado, sin importarle en ningún momento si estaban rodeados por pobreza, por gente hambrienta, por gente que no estaba viviendo en condiciones óptimas en esas viviendas. Porque literalmente a esas personas nunca les importó. Entonces, vamos a lo mismo, estas situaciones de que suceden, o que les estoy planteando que sucedía en ese siglo, parece mentira, pero aún sigue sucediendo increíblemente pues, en nuestra época. Bueno, por otro lado tenemos el desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Eh, Todo este problema que ha generado el capitalismo y todos estos problemas que digamos que las ciudades capitalistas tienen, que dice que resultan insignificantes o no son nada frente a los dilemas o los problemas que enfrentan ciudades en vías de desarrollo, como lo son Sao Paulo, Ciudad de México, El Cairo, Lagos, Bombay, Calcuta, Seúl, Shanghái y Pekín. Entonces, básicamente, ¿por qué dicen esto? Porque digamos que estas ciudades se han desarrollado rápidamente, o sea, una forma increíble, se han desarrollado rápidamente, pero a la vez de que ha sido rápido, ha sido desordenado. O sea, digamos que como decimos nosotros los pelados, ha sido lo maldita sea. Entonces, estas ciudades han experimentado han experimentado, digamos, el desarrollo, la urbanización en un tiempo muy corto. Aquí dicen de que en una sola generación estas ciudades han desarrollado lo mismo que hizo Londres en 10 años y Chicago en 3 años. Entonces, es algo que dice mucho de esta situación. Entonces, problemas como la polución atmosférica, los problemas medioambientales, localizados en ciertas zonas, van adquiriendo un carácter bastante crónico o grave en estas ciudades de desarrollo. Que los comparan, aquí dicen de que estas ciudades, a pesar de que son ciudades, digamos, más recientes, de alguna forma, ni así, o sea, digamos, las ciudades de Europa y Norteamérica, que a pesar de que estuvieron en esa época de desarrollo, no vivieron esos problemas en el siglo XIX. Y estas ciudades, digamos que en esta época reciente sí los han vivido. Entonces, esto es lo que plantea frente a las ciudades latinoamericanas, frente al desarrollo que tuvieron las ciudades en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica. Ahora, ¿cuáles eran los obstáculos que vivió el crecimiento urbano y cuáles fueron esos obstáculos que impidieron que las ciudades se desarrollaran o que estas ciudades fueran, digamos, tan pequeñas, tan limitadas en desarrollo, en habitantes? ¿Y qué fue lo que sucedió antes y después de 1800? Pues bueno, básicamente todo se centra en la aparición y el desarrollo del capitalismo. Todo está en eso, marca el antes y el después. Entonces, tendríamos entonces de que antes de 1800, o sea, antes de que se desarrollara el capitalismo, la huella de urbanización, la huella del impacto ambiental, impacto en todo sentido, sobre la superficie de la Tierra, sobre los recursos naturales, era relativamente leve. O sea, pues la huella pues, era prácticamente nula en ese sentido, en esa época. Y las ciudades no forzaban, digamos que tanto a los ecosistemas como para obtener su sostenimiento. Entonces, ahora, en mi opinión, tiene sentido porque digamos que en esa época todavía no había industrias. Entonces, como la industria lo que te dice es como que produce, explota la tierra, explota, tala, en fin. Porque al fin y al cabo eso es lo que hace el capitalismo, de tal forma de conseguir eh, no sé, ¿cómo sería la palabra?
sus metas económicas, de alguna forma, no le importa a cambio de qué o cuáles sean las consecuencias de esa producción acelerada, digamos, de alguna forma. Entonces, digamos que no tiene sentido esto que estoy planteando en esa época, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa después de 1800? Digamos que se desarrolla una serie de innovaciones de ciertas tecnologías en esa época que fueron haciendo que, que el urbanismo y el desarrollo se fuera exacerbando, de alguna forma. Se fueron creando cierto tipo de métodos de transporte, de comunicaciones, los canales, los puentes, los peajes, se creó el ferrocarril, el barco de vapor, el telégrafo. Aquí dice que los sistemas de transporte en masa de finales del siglo XIX, se creó el automóvil, la radio, el teléfono. Entonces, todas estas invenciones fueron también tanto medio de transporte como medios de comunicación. Fueron haciendo que las mismas personas o el mismo sistema fuera, que es lo que plantea, rompiendo las barreras, tanto físicas como económicas, etcétera, ¿cierto? Entonces, cada grupo de estas innovaciones permitieron un cambio radical, claramente, como lo estaba planteando, en el modo de vida, en el modo en que se organizaban los espacios y en los procesos urbanos. Y obviamente con este proceso digamos, de urbanización, de capitalismo, de inserción de este método económico, se fue poco a poco mermando y explotando cada vez más los ecosistemas y digamos que exigiéndole más cada vez a medida que pasaba el tiempo. Ahora, aquí dice que igual que en otras épocas, lo que cuenta tan solo no es una sola innovación, sino el conjunto de estas innovaciones. Entonces, ¿qué dice acá? La containerización, los sistemas de transporte, como les decía ahorita, de carga por avión, por los barcos, los transportadores, el diseño de cierto tipo de medio de transporte, como los camiones. Y lo más importante que plantean aquí, el diseño de autopistas, de carreteras que pudieran soportar dichas cargas, porque tú ¿por dónde ibas a transportar esas cargas? No había. Entonces, y dichas carreteras que pudieran reducir el coste y el tiempo necesarios para desplazar dichos productos y que así, digamos que la producción y las industrias tuvieran una mejor economía en cuanto a sus intereses económicos. Entonces, acá también nos plantea que a medida que también fueron creando otros métodos de tecnología, como lo fueron la comunicación por satélite, los teléfonos móviles, las tecnologías de la información, todo ello fueron facilitando, con el pasar del tiempo, la comunicación que se hizo casi que instantánea, como lo vimos en nuestra época ahora, y también facilitó el cotejo, los análisis de las informaciones, y en fin, listo. Bueno, ya por último, tenemos acá una reflexión teórica que nos plantea el autor. Aquí nos dice, estamos nosotros en peligro de repetir el error al que apuntaba hace tiempo Keynes, cuando observaba cómo tenemos una fuerte tendencia a organizar nuestras ciudades o nuestros espacios de acuerdo con visiones obsoletas o digamos, visiones de hace mucho tiempo, en este caso, un economista. Aquí nos plantea lo siguiente. Al recapacitar sobre este problema, creo que es importante en primer lugar reconocer que como artefacto físico, las ciudades contemporáneas tienen muchas capas. Formas en las que podríamos llamar un palimpsesto, que sería un paisaje que está compuesto por varias capas. Entonces, en algunos casos, estas capas, unas de pronto son más antiguas, son más viejas que otras de alguna forma, y estas huellas o estas de dichas capas pueden distinguirse bajo el tejido urbano actual. Entonces, pero incluso estas ciudades, digamos que de una fecha relativamente reciente, digamos que nuevas, también tienen ciertas capas acumuladas en diferentes fases de su desarrollo, como lo fueron la fase de la industrialización, la fase de la conquista, la dominación neocolonial, en fin, una capa tras capa. Entonces, también nos plantea, dice que durante los últimos 200 años, más o menos,
las diferentes capas de la mayoría de las ciudades se han ido acumulando una tras otra con el pasar del tiempo y con el pasar de cada intención de desarrollo y de urbanización. Entonces, también con el enorme crecimiento de las poblaciones, las reubicaciones masivas, en dos casos voluntarias, forzadas, en fin, y medidas drásticas y potentes cambios tecnológicos que intentaron liberar el desarrollo urbano de esas limitaciones. Ahora, Helms apunta de que ciertas singularidades de las ciudades que se hicieron más y más fías con el tiempo, o sea, que no se fueron, digamos que, desarrollando, sino que se quedaron ahí estancadas, fueron también precisamente debido al modo de que estas ciudades se fueron añadiendo cosas encima de la otra, una encima de la otra, con el pasar del tiempo, y en lugar de deshacerse de las viejas pieles o de los viejos desarrollos o viejos urbanismos que quedaron atrás, lo que tienen que hacer era eso, era quitar esa piel y volver a urbanizar, digamos. Eso, digamos que este tema, digamos, yo lo relacioné o lo pensé cuando lo leí con lo que pasa con ciudades o como otras ciudades de Colombia, en las que tienen trazados digamos que muy antiguos. Entonces tienen los mismos trazados, los mismos perfiles viales de hace 50 años, de hace 100 años, cuando ha pasado mucho tiempo y, por ejemplo, en Bogotá, poniendo el caso, hay cierta cantidad de habitantes, hay casi 8 millones de habitantes y tenemos tienen el mismo trazado, las mismas cantidades de vías y no dan abasto con tantas personas y con tantos automóviles. Es un caso que en mi opinión se podría aplicar a lo que se está, digamos, planteando en esta reflexión teórica. Listo, terminé mi presentación. Muchas gracias, profe. Muy bien, excelente. Muchas cosas interesantes se recogen para que ampliemos en la discusión. Continúa el siguiente equipo. José Camargo está. José Camargo. Bueno, parece que José Camargo no está y es uno de los que tengo como en la lista de los ausentes. Bueno, continúa el siguiente grupo si no está José Camargo. Creo que es Harold, ¿no? Sí, profe. Continúo Vale. yo. Ya te di el rol de coanfitrión. ¿Puedes compartir tu pantalla? Ok. Listo, ya. Perfecto. Dale a habilitar edición y colócalo en pantalla ampliada. ¿Ya te salió? Espérame un segundito, sí. Dale. Danza, duro, flow, 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 flow. Listo. Ya, ahí se ve perfecto. Adelante. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. Tengo pues a cargo el tema del reposicionamiento de las ciudades y regiones urbanas en una economía global, ampliando las opciones de políticas y gobernanzas. Para entrar en contexto, este es un artículo de la revista Euro, de la revista latinoamericana de estudios urbanos regionales, un artículo de la socióloga Saskia Sachen, creo que se pronuncia de esa manera. Saskia Sassen. Ok,
Gracias por la corrección. Dale, tranquilo. Quisiera pues resumirles brevemente el tema del reposicionamiento como tal de cada una de las ciudades en específico. Este artículo habla sobre la incidencia de la economía global en cada una de las ciudades. Cuando las ciudades, pues podemos determinar el posicionamiento de cada ciudad, sabemos que cada ciudad tiene una posición en medio de la sociedad, en medio de esa globalización que se maneja hoy en día. Y es que hay ciudades, como todos sabemos, hay ciudades globales, hay ciudades pues, que están en proceso de globalización, y el artículo pues se refiere a todo ese proceso en el cual hay un reposicionamiento de una posición, por ejemplo, de proceso hacia una globalización en la ciudad, o de esas ciudades ya globalizadas que entran en un nuevo proceso según la economía que se maneja en la sociedad de dicha ciudad. Bueno, dicho esto, les quiero compartir el resumen de este artículo, que dice el artículo da cuenta de dos temas críticos de políticas urbanas y regionales. El primero se refiere a los cambios recientes en las escalas, espacios y contenidos de la actividad económica, concentrándose en tres tipos de procesos críticos. La actual formación de las ciudades globales, la nueva tendencia hacia la formación de megaregiones y finalmente la expansión de flujos transfronterizos que conectan a las ciudades a diversos niveles de jerarquía urbana. En este primer punto, pues es importante recalcar que cada uno de estos cambios que se van guiando de esa economía que cada día evoluciona y con respecto a esas políticas urbanas se va evolucionando a través del tiempo. Podemos identificar que los cambios muchas veces se ven un poco, digamos, como obstruidos por la misma sociedad y por la misma economía, ¿ya? Entonces entramos en un análisis en el que así como se tiene un crecimiento y una evolución de la economía en la ciudad, asimismo detrás de ella comienzan a haber unos cambios a nivel de escalas, de espacio y de contenido de la actividad económica. Tomando como ejemplo pues nuestra ciudad, la ciudad de Barranquilla, podemos ver que cada vez que se encuentra la ciudad en una evolución económica, pues la ciudad a nivel urbano, a nivel de espacios, a nivel de escala, va en un constante crecimiento. Todo pues está en la actual formación de la ciudad que lleva consigo pues a llevar a una transformación o una evolución a ese tipo de economías y a ese tipo de ciudad que se busca contraer a través de cada una de estas situaciones que suceden en la sociedad. Podemos ver que como segundo tenemos que se refiere a los cambios en las interpretaciones y esquemas de políticas requeridos para ajustarse a estas nuevas tendencias y maximizar sus beneficios y potencial distributivo, donde se examinarán algunos de los desafíos claves que generan estos desarrollos para las ciudades y las áreas urbanas en proceso de globalización desde lo económico a lo social. Como tal, este resumen pues nos habla de esos dos puntos, de esos dos puntos de vista, lo que se trata con respecto a esos cambios a escala, a esos cambios a nivel urbano que se ven sometidas las ciudades a través de la economía. Yo creo que todos nosotros sabemos pues de lo que se trata a nivel urbano, el desarrollo de la ciudad, en el sentido que nosotros sabemos que una ciudad funciona a través bueno, la ciudad se ve enriquecida de la forma en cómo suple las necesidades primarias y las necesidades pues, que la misma sociedad presenta, ¿ya? Cuando una ciudad pues, funciona de esa manera en la que la economía llega a ser un punto muy importante, y yo digo que un punto de partida para esa evolución y esa transformación de esa ciudad a una ciudad global y asimismo para una mega
a una megaregión, que sería pues la evolución de ciudad global a una megaregión. La economía tiene una incidencia muy importante. Entonces, a través de la economía podemos tomar como punto de partida a eso, a que la ciudad se ve afectada por la economía para una transformación, un cambio. Eh, Quisiera pues compartirle la definición de lo que es una ciudad global, y es que se aplica a las ciudades que cumplen con una serie de características nacidas debido al efecto de la globalización y al constante crecimiento de la urbanización. Actualmente, las ciudades globales a nivel mundial pues son las grandes ciudades que manejan una fuerte economía local. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Nueva York, la ciudad de Londres, París, Tokio, que son ciudades globales que van en pro a una evolución a megaregiones, ya que todas esas políticas urbanas poco a poco han llevado a esas ciudades a manejar literalmente la economía mundial, a manejar todo ese tema del crecimiento de la sociedad y el crecimiento de esa urbanización que te brinda el producto que estás buscando, que te brinda la solución y la respuesta a tus necesidades. Es un tema, pues desde ese punto de vista sencillo, en el que nosotros sabemos de que una ciudad que crece es una ciudad llamativa. Entonces, una ciudad que comienza a mostrarse productiva, una ciudad que comienza a mostrarse un poco atractiva para nosotros satisfacer nuestras necesidades, va a provocar un crecimiento tanto de habitantes a nivel social y un crecimiento económico en el movimiento que presenta cada ciudad, en el movimiento económico, en el movimiento, digamos, burocrático, político, social que maneja cada ciudad. Y eso provoca que la misma ciudad se vea intervenida a una transformación, a un cambio, y que es lo que actualmente, pues todos, el mundo o la sociedad está buscando, un desarrollo de las ciudades a nivel global. Para entrar en la parte que toca de la ciudad global, en el artículo, la socióloga habla de que en cada ciudad se manejan diversas economías, por ejemplo, la economía del conocimiento y el lugar. Y es que la profunda historia económica de un lugar es actualmente una variable crítica en el desarrollo de la economía del conocimiento competitiva. O sea que de esta manera las ciudades se presentan como en la forma de desarrollo más atractiva para la sociedad, ¿ya? Porque sabemos que la economía del conocimiento digamos, como que muestra que el conocimiento como principio de esa solución a las problemáticas sociales, lleva a que, a que la misma sociedad se centre en un lugar, ¿ya? O sea, en este caso, en una ciudad. Cuando hay ciudades que presentan esa economía del conocimiento, son ciudades que comienzan a tener un crecimiento exponencial, ya que la sociedad encuentra en el conocimiento que está en el lugar la solución y la respuesta a las problemáticas que actualmente se presentan en la sociedad. También un punto muy importante que se toca en el artículo es la continua importancia de los lugares centrales, de esa centralidad que es totalmente importante con respecto a la economía global que se manejaría en este sentido en la economía en la economía de aglomeración, que cada ciudad desarrolla una centralidad con respecto a todas sus áreas, sus áreas que colindan con ella, que colindan con cada ciudad, que son fronteras de esa ciudad, y comienza a ser un centro y a atraer esa economía central, esa economía aglomerada, esa economía que lleva a esa ciudad a un crecimiento a través de cada una de sus fronteras. Y esto, como
como un proceso continuo, o sea, permanente, un permanente crecimiento hacia el centro de la ciudad. Las ciudades han provisto históricamente a las economías políticas y sociedades nacionales de algo que puede ser pensado como centralidad. La forma urbana usual para la centralidad ha sido la densidad. Específicamente, el centro es la forma urbana y el centro se presenta como lo más denso de la ciudad. Sabemos que cuando hablamos de economía de aglomeraciones, hablamos de que la economía se centra y se aglomera en un solo sitio. Más adelante estaremos profundizando acerca de eso, porque de esa manera es que, digamos, como que se establecen unos criterios para que se cumplan esa gobernanza de la que se habla y para que se cumplan esas políticas urbanas. Ya pasando un poco de lo global a lo megaregional, que serían las megaregiones, es la formación de escalas urbanas crecientemente grandes. Resulta del crecimiento de la población en un contexto geográfico, donde ciudades y áreas metropolitanas se mezclan entre sí. Y este es el resultado de esa economía globalizada en la ciudad. En el caso, por ejemplo, de Barranquilla, sabemos que Barranquilla cumple un papel en el departamento en el que cada una de sus áreas metropolitanas o cada uno de esos municipios que están fronterizos a la ciudad, podemos ver que son atraídos hacia la ciudad, hacia el centro. Se ven atraídos hacia esa aglomeración en Barranquilla como tal y en el centro de la ciudad como tal. Vemos como, pues, de Puerto Colombia, de Galapa, de Soledad, de Malambo, cada día se acercan mucho más a la ciudad y la ciudad se acerca mucho más a cada una de estas áreas metropolitanas. Y eh, ese momento en el que la economía comienza a desarrollarse de esa manera, podemos ver cómo poco a poco las grandes ciudades, esas ciudades que crecen grandemente, que manejan unas escalas pues exponenciales a nivel de crecimiento geográfico, son las que pasan de esa ciudad global a pasar a unas megaregiones, que actualmente pues la tendencia que se está llevando a nivel mundial. Esas megaregiones que desde la ciudad global llega a un límite en el que ya encuentra otra etapa, digámoslo de esa manera, otro nivel como de megaregión. Antes de hablar sobre eso, quisiera tocarles ese tema de ese proceso, porque aquí se cumple un reposicionamiento muy importante de esas ciudades a nivel de políticas urbanas y de gobernanza, ya que cada vez que se encuentra la evolución de la ciudad en este tipo de procesos, es muy importante que las políticas urbanas se vean, digamos, como que se vean un poco entrelazadas y relacionadas con las áreas metropolitanas o las redes fronterizas de dicha ciudad. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque no es la forma o no es de la misma forma como la ciudad funciona en sí misma a como a la ciudad debería funcionar con respecto a sus áreas metropolitanas en forma de contribuir con ellas y que las áreas metropolitanas contribuyan con la ciudad. Es muy importante esto porque a través de esa política urbana y de ese reposicionamiento de las ciudades a esa economía, llevan a que se planteen nuevos, digamos como que nuevos proyectos de ciudad, donde se planteen nuevos diseños urbanos de la ciudad, donde se planteen también nuevas conexiones de la ciudad hacia las áreas metropolitanas. Todo esto pues se sintetiza en el siguiente tema, que sería las redes transfronterizas, una forma especial urbanizada. De esta manera, digamos como que la economía global se ve, digamos como que altamente involucrada
con respecto a las redes transfronterizas, podemos ver que estas redes transfronterizas son las que ayudan a ese crecimiento de la ciudad. Voy a leer para ustedes esta parte de las redes transfronterizas. Es que una forma de pensar acerca de la economía global es en términos de varios circuitos altamente especializados que la conforman. Circuitos diferentes contienen grupos diferentes de países y ciudades. Visto de esta forma, la economía global se vuelve concreta y específica, con una geografía bien definida. Eso es de lo que recientemente les estaba hablando, en el sentido en el que de esa manera, digamos como que utilizando esas redes transfronterizas, es que se llega a tener la economía, esa economía global se vuelve un poco más concreta y específica y con una geografía bien definida, en el sentido en el que a través de la geografía de la ciudad se involucran también las geografías de cada una de esas áreas metropolitanas para conformar una megaregión. Cuando se pasa de una ciudad global a una megaregión, es importante que esas redes estén completamente unidas a través de circuitos entre diferentes ciudades y diferentes países. Entonces, todo ese movimiento económico lo podemos ver en el siguiente punto, que es la economía de aglomeración, que ya venimos hablando, de esa economía que hace referencia a los beneficios obtenidos por la empresa por localizarse en las cercanías de otras. En este caso, la ciudad con las áreas metropolitanas, en el caso de las megaregiones, la ciudad con las áreas metropolitanas se ven involucradas a través de esa aglomeración, en el que la ciudad comience a ser el centro de atracción y que las áreas metropolitanas comiencen a aglomerarse, a que su economía comience a aglomerarse hacia ese centro de concentración económico. Y este concepto está relacionado con las ideas de economías de escala y efectos de red. O sea que esta economía, el resultado de esta economía va a llevar al crecimiento exponencial de la ciudad territorialmente y socialmente. Ese escalamiento puede que, digamos, tenga unos puntos específicos donde moverse desde la escala de la ciudad hacia la de una región urbanizada altera un análisis. El análisis que venimos planteando acerca de la ciudad global lo altera a la forma en cómo una región fácilmente contiene sitios que muestran economías de aglomeración y sitios que ofrecen la opción de una dispersión geográfica de las actividades, en el que cada actividad tiene pues su espacio en medio de la ciudad, en el que las actividades puedan dispersarse a través de la ciudad y así encontrar esa, digamos como que ese funcionamiento a través de ella. Y parte de la economía del conocimiento y el lugar, de lo que habíamos hablado anteriormente, para profundizar más en esto, es que la profunda historia económica de un lugar es actualmente una variable crítica en el desarrollo de una economía del conocimiento competitiva. Si esto es así, entonces una de las cosas que importan en una economía global es la diferencia específica de una ciudad o región. Esto posiciona a las ciudades y regiones urbanas en términos de sus diferencias específicas más que de la noción común de ver a las ciudades en competencia directa con todo tipo de ciudades que se están convirtiendo todas en similares. O sea, que la idea no es entrar en una competitividad digamos, en el ámbito económico para separar la economía, sino que se presenta una competitividad en el ámbito económico para el crecimiento de la misma, ya que hay una diferencia específica, pues, en las diversas ciudades. Por ejemplo, no podemos comparar una ciudad, pues, central, por ejemplo, como Bogotá aquí en Colombia, con una ciudad distante, por ejemplo, digamos, en este caso, Sincelejo, ¿ya? Son ciudades totalmente diferentes porque claramente, pues, manejan
dos tipos de economía, de centralización muy diferentes. Pero, ¿a qué lleva esto la economía del conocimiento y el lugar? A que cada una de las ciudades se desarrolle a sí misma y llegue a ser económicamente competitiva para su crecimiento, su propio crecimiento y el crecimiento de lo que lo rodea. Pues de esta manera llegamos como a una conclusión en el sentido en el que el reposicionamiento de las ciudades globales y el reposicionamiento de las ciudades a través de las políticas urbanas tiene lugar en esa economía y en esas políticas urbanas que se manejan a través de la sociedad y a través del crecimiento de la misma. Creo que todos sabemos actualmente muchas ciudades a través de la tecnología, de la economía, de la cultura, de cada uno de esos aspectos en la sociedad lleva a que cada una de las ciudades se presente, tenga una carta de presentación tanto social, cultural y económica. Y esa carta de presentación es la que va a llevar a cada una de esas ciudades a desarrollar cada vez más esos fuertes económicos que la caracterizan. Hay ciudades que su fuerte económico es el turismo, hay ciudades que su fuerte económico es la industria, hay ciudades que su fuerte económico es el comercio, y todas esas cosas son las que la ciudad a nivel político urbano tienen que buscar esa centralización y esa globalización, no pensando en solamente satisfacer las necesidades propias y locales de la sociedad, sino buscar atraer esa aglomeración, atraer que otros territorios a nivel geográfico puedan encontrar en la ciudad esa respuesta a sus necesidades. Listo, profe, muchas gracias, compañero, por la atención y esta es mi presentación. Bueno, muchas gracias, Harold. Interesante y, digamos, anoten preguntas, inquietudes o reflexiones para que ahora en el debate las podamos, digamos, poner a consideración. Siguiente grupo. Ya puedes dejar de compartir, Harold. Regálame un segundo. Adelante, el siguiente grupo. Profesor, ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve la pantalla. Adelante. Tienen que ampliarla. Sí, sí. Perfecto.
Listo, Lady. ¿Me escuchan? Sí, sí, dale. Sí, dale. Adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi grupo está conformado por Neidy Flores y mi persona Juan Carlos Pérez. Y en la noche de hoy vamos a hablarles sobre la revolución urbana. Dale la siguiente, Neidy. Bueno, la revolución urbana es un término que se utilizó para designar los diferentes momentos históricos en que las ciudades nacieron o se expandieron, y en que los productores de alimentos necesitaron trabajar para producir no solo su propio consumo de alimentos, sino sus artesanías. Esto aparecieron hace unos 6.000 años, a la marca final de la prehistoria y al principio de la historia. Este hecho trascendental se conoce como la revolución urbana. Ahora la siguiente. La revolución urbana en Mesopotamia. Se dice que la colonización agrícola de la Baja Mesopotamia produjo una consecuencia diferente, directa y totalmente lógica. La llamaron el aumento de la productividad agrícola. Este aumento tuvo otras consecuencias derivadas, entre ellas la obtención suficiente de excedentes alimentarios para garantizar su producción y especialización de artesanías. Y con estos cambios se van creando dos casos muy importantes. Por un lado, el inicio de la economía redistributiva y por el otro lado, el inicio de la concentración demográfica en torno a los templos. Pasando de unas simples aldeas con unos pocos habitantes a una cierta cantidad de habitantes en una ciudad donde la interacción entre distintos grupos humanos internos o con comunidades humanas cercanas. También contemporáneamente a esto se produce el origen de la invención de la escritura cuneiforme. El origen de la ciudad antes del periodo neolítico y parte del catolicismo, la gente se agrupaba en aldeas que tendían a ser homogéneas. Aún así, habían algunas diferencias de grado, ya que existían algunas familias que eran más ricas o numerosas que otras. Del mismo modo, no todas las aldeas eran iguales, de prósperas o de grandes. Algo así como las escalas sociales. El primer grado, el primer gran paso de esta revolución urbana fue cuando estas pequeñas aldeas quedaron relegadas solo a tareas de producción de alimentos, de manera que los artesanos especializados se habrían marchado a zonas más circundantes o a los templos. Esta migración la llamaron las primeras poblaciones protourbanas. La relación que había entre las aldeas productoras de alimentos y los núcleos de protourbanos es que en principio era complementaria, eh, para ser después jerarquizada. De un principio, los productores de alimentos suministraban sus alimentos a los productores artesanales, y los artesanales se lucraban de los productores de alimentos. Así, de esta forma, se complementaban y hicieron una relación bidireccional y complementaria. Este periodo dejó unas características en la revolución urbana, según Gordon Childe. La primera dejó la existencia de profesionales especializados. Segundo, la aparición de organizaciones políticas. Tercero, los avances de arquitectura. Cuarto, el descubrimiento de la escritura. Y por último, el aumento del comercio exterior. Aquí encontramos los templos y los palacios que se crearon en Mesopotamia. La concentración espacial y la sistematización del trabajo
crecimiento de los artesanos especializados lleva a la aparición de dos grandes organizaciones eh, que marcaron la historia económica de los siglos posteriores. Los templos y los palacios, estos dos grandes complejos arquitectónicos y los organizativos son los que distinguen a las ciudades de las aldeas, y ya que las aldeas carecen de estos mobiliarios. Siguiente, ¿eh? El crecimiento en las ciudades. El nacimiento de las ciudades, en primer lugar, trajo el concepto que fue utilizado por Gordon, que había acudido también al concepto de revolución neolítica para designar el nacimiento junto a los núcleos urbanos de civilización y la historia en el denominado creciente fértil o Oriente Medio. Las ciudades sumerias y asirias de Mesopotamia, las hititas, las de las franjas de Levante Mediterráneo, Siria, Fenicia e Israel, y los antiguos egiptos, las civilizaciones de India y China se desarrollarían también en la Edad Antigua, de un poco paralelo, sin relación con dichos núcleos. La decadencia de las ciudades europeas, incluyendo hasta la propia Roma, se produce a partir del siglo III y se profundiza en los periodos siguientes de la Antigüedad tardía y de la Alta Edad Media. La recuperación de las vías urbanas en la Baja Edad Media, así como extensión del norte, el centro y hasta el este de Europa, se puede denominar como también la revolución urbana. Durante el periodo de la cristiandad latina, esta se ruralizó. La civilización islámica surgió y se desarrolló acogiendo las mayores ciudades de la época, que eran Damasco, Bagdad y Córdoba, mientras que el imperio bizantino se mantenía en Constantinopla. ¿Okay? En la edad moderna y en la edad contemporánea, el expansionismo del capitalismo comercial, a partir de la era de descubrimiento del capitalismo industrial, a partir de la revolución industrial, significaron dos nuevas fases de expansión de la ciudad. Solo a través de la revolución agrícola y el establecimiento de una sociedad industrial es posible que la mayoría de la población podía vivir en ciudades. Hablando en términos de población nacional de un país, para una población del mundo en conjunto, en el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, se calculó que en el 2008 alcanzó el 50% de la población rural y el 50% de la población urbana. Esto se acercaba a unos 3.300 millones por cada parte. Y solo a partir de entonces, la mayor parte de la población vivía en ciudades, mientras que en los países desarrollados sufrieron esta transformación en el siglo XX y la primera mitad del siglo, en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Inglaterra había empezado antes, desde el siglo XVIII, y España no daba forma definida hasta los años de 1960. La mayor parte del crecimiento urbano en los últimos 50 años se produjo en los países subdesarrollados, tanto en los que siguen siendo como los que han pasado en nuevos países industrializados, que sería el caso de China. A finales del siglo XIX, la mayoría de las ciudades del mundo eran Londres y París, y en la primera mitad del siglo XX se fueron añadiendo Nueva York y Tokio, y en los siguientes 50 años las megaciudades emergentes han pasado a ser ciudades de países de un nivel de desarrollo mucho menor, como Seúl y México. De hecho, el tamaño de la ciudad ha dejado de ser un elemento determinante para medir su importancia global, acudiendo a criterios más cualitativos como los utilizados en los estudios de las ciudades globales. A esto se le puede dar una relación y conexión entre la revolución urbana con el fenómeno de globalización.
que históricamente ha tenido distintas escalas y su relación con otros factores ligados a ella, como lo era la tecnología, lo económico, lo político y lo social. Ney, Listo. Eh, es que no me corre la diapositiva. Ah, ya, listo. Bueno, eh, sí. Revolución urbana y urbanismo. Utilizamos los términos de revolución y contrarrevolución, no solamente por la historia que conlleva consigo el concepto de revolución urbana y su renovación a lo largo del tiempo. Como se comprueba en la literatura sobre el auge de las ciudades metropolitanas a lo largo del siglo XX y más recientemente sobre la explosión de las ciudades. Bueno, haciendo como, o guiándome un poco del libro que el profesor nos puso pues, en la programación de las exposiciones, vemos que Jordi Borja un momento, profesor. Bueno, ya como hablando un poco de la revolución urbana en nuestra época, ampliamente que se describe en el libro, se enfatiza la mayor autonomía de los individuos, la diversidad de ofertas de empleo, formación, ocio, cultura, que se encuentran en los extensos espacios urbanos regionales, las nuevas posibilidades de participación de las políticas, y pues como la movilidad, la tecnología y todo eso, que pues en las ciudades hay o contiene la ciudad. Esto pues yo lo relaciono un poco, o bueno, sí tienen como relación con lo que vivimos diariamente o como se ve en las grandes ciudades o países, que por ejemplo tenemos que como trasladarnos a las ciudades para tener una mejor calidad de vida, por lo de la tecnología, como lo acabo de mencionar, el transporte, la educación y todo eso. Un ejemplo claro, pues, es que en las universidades, en las ciudades, bueno, las personas de los municipios tenemos que trasladarnos a las ciudades para pues mejorar nuestra calidad de vida. Y esta parte como que responde un poco lo que mi compañero mencionaba antes sobre que una parte de la población vive pues en la ciudad. Sin embargo, cuando nos trasladamos a esta ciudad, también estamos expuestos a como digo, como el caso de los campesinos que se trasladan a las ciudades y pues ellos no tienen como, por decirlo así, un nivel económico que los pueda, como con el cual se puedan sustentar o puedan sobrevivir en las ciudades. Y pues vemos que en las calles hay mucha gente, como pues los indigentes o la gente que de bajos recursos. Entonces es como está como la parte negativa de que las ciudades crezcan, de que las ciudades tengan grandes industrias, de que pues nosotros vivimos en la ciudad y como si nos beneficiamos un poco de todo ese auge
empresas, de las industrias, pero también está como esa parte negativa que afecta la ciudad pues afecta más que todo a las personas que habitan en la ciudad. No simplemente es como que cuando hablamos de la revolución o de un cambio, como pues la revolución es como los cambios que se dan, no solamente es como que, bueno, afecta a la ciudad y pues la ciudad crece y no sé qué, pero nos afecta también a las personas de alguna manera, ya sea positiva o negativamente. El término revolución urbana que usó Jordan Child en una obra clásica sobre la antigüedad ha sido recientemente recuperado por Asher. La revolución urbana no es la traducción directa de la globalización en el territorio, pero sí que viene causada por un conjunto de factores tecnológicos, económicos, políticos, sociales, culturales que también se vinculan a la globalización. Concepto, por otra parte, suficientemente confuso, lo que permite que sea un poco para todos. Esto lo confirmo y es que con lo que dije, pues lo relaciono con lo que dije antes, que no simplemente es que la ciudad crece y la urbanización de la ciudad sí avanza y todo eso, sino que también esto conlleva consigo aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Un claro ejemplo es como, bueno, en Barranquilla nosotros, la ciudad está creciendo y todo pues positivo porque está como, sí, creciendo y, y pero detrás de eso, y creo que mi primer compañero que expuso mencionaba eso, que ahí como es detrás de eso hay todo como un beneficio y no precisamente es para pues, los habitantes de la ciudad o para los habitantes de un territorio, es para pues los que mandan, los que están como los políticos y todo eso. Y recordando también que lo de la agricultura en la época del Neolítico y la revolución, pues sí, la revolución neolítica, ese cambio que se dio fue por eso, sí, porque las personas hicieron como un cambio que pasaron de la casa y de la recolección allá a tener pues sus alimentos, ya están con la agricultura y todo eso, y eso fue lo que marcó ese cambio de que las ciudades crecieran, de que mejorara, de que ya no eran sedentarios, de que ahora estaban ya establecidos pues en una ciudad. Pero hoy en día yo haciendo como una relación así, los campesinos y todos los que pues, trabajan en agricultura no tienen esa gran importancia que deberían tener, porque están como ahí olvidados o que, por ejemplo, las grandes empresas y todos los que están detrás de todo ese, no quiero decir como una palabra que vaya como a herir o que vaya a, a sonar un poco dura, pero que están ahí como detrás de eso, beneficiándose de los que realmente, pues, que hacen el trabajo duro. Y ellos son los menos beneficiados de todo de todo lo que hacen los que están en el mando y eso. Entonces, es como esa relación que pues, me llamó mucho la atención. Bueno, aquí hay unos puntos dentro del libro que son los que pues están dentro de la revolución urbana actual que yo mencioné y que es como todo eso de la movilidad, de la informatización, por ejemplo, de la difusión de las redes telemáticas, internet, telefonía. Todo esto ha modificado la relación espacio-tiempo
y permiten desarrollar actividades diversas, profesionales de ocio, cultura, de educación, de consumo sin depender de una localización rígida. Los territorios urbanos ya no se reducen a la ciudad central y su entorno más o menos aglomerado, lo que se llama el área metropolitana, es decir, el modelo de ciudad de la sociedad industrial. La gobernabilidad de los territorios urbanos, regionales, se convierte en un difícil desafío. La multidimensionalidad del territorio urbano regional, centros, periferias, red incompleta de geometría variable, de ciudades medias y pequeñas, urbanización difusa en enclaves y hábitat marginal. Ya eso es todo y no sé qué quieran aportar o preguntar los compañeros. Y pues si de pronto alguien de ahora en el debate quiere decir algo, o pues yo puedo también como retroalimentar algo de lo que, que dije, que de pronto se me pasó o algo así. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros que participaron en el ejercicio. Pues queda abierto el debate. ¿Quién quiere hacer alguna aportación, alguna inquietud sobre los tres temas que se abordaron? Profe, yo quería referir el tema de la primera exposición del compañero Jesús. Dale, Anderson, adelante. Bueno, profe, es que tuve una inquietud cuando él dijo, se refirió acerca de pronto de los sectores donde hay casas viejas en las ciudades, y él ponía de ejemplo a la ciudad de Bogotá, que por qué de pronto no se tumbaba y bueno, se empezaba de cero, se proyectaba, digamos, a una escala ya más grande, metropolitana, pero eso, mirándolo, o sea, basándome en el sector, en el centro histórico allá de la Candelaria, eso hace parte del patrimonio y eso, digamos, sería impensable mirándolo desde el punto de vista económico y sería inviable. Pues ese es mi punto de vista. Y respeto también pues la postura que tiene mi compañero, pero no, o sea, por el valor histórico que representan, digamos, ese sector en la capital, porque además de ser, es un sector muy movido, es un sector turístico y eso hace parte también, digamos, de nuestra legislación, pero hay otras, mirándolo desde otras connotaciones, está la Biblioteca Pública El Tintal, que antiguamente era una planta y lo volvieron y ese quedó, o sea, hay proyectos que sí se pueden hacer que son viables. Entonces, me quería también referir al otro compañero en el tema de la globalización. Pues mirándolo, profe, desde una perspectiva de la economía urbana, la globalización de las ciudades, por ejemplo, ciudad acá como Barranquilla, tiene que ver con la demanda del sector industrial. Y esto es lo que impulsa, en este caso en Barranquilla, el sector portuario, que tiene una importante influencia en toda la parte económica. Y por eso es que la ciudad ha progresado y eso va de la mano, ¿no? Con lo global, pero entonces yo me hago una pregunta, porque el compañero también refería que todas las ciudades buscan el desarrollo a nivel global, pero yo digo, ese desarrollo a nivel global me preguntaba, ¿será que respeta, digamos, la parte ambiental o la parte del cambio climático? Porque las industrias son fuente de contaminación por los vertederos, ¿no? Los vertimientos industriales y los gases, porque hay empresas o hay industrias que parecen una chimenea. Entonces, yo me hago esa pregunta, ¿no? Entonces, la dejo ahí a los compañeros consideración. Gracias. Interesante. ¿Quieren responderla o hay algún otro comentario? No sé, compañeros.
Oh, profe, yo tengo un comentario adicional. Bueno, vamos a ver si Primero, los compañeros quieren responderla enseguida o podemos que plantee Snyder y hacemos una ronda. bueno, yo me gustaría responderle Vale. primero al compañero sobre el primer tema que mencionó, y es que debemos de analizar muy bien lo que podemos llegar a considerar patrimonio y qué es lo que vamos a considerar patrimonio. Porque algo que nos debe quedar claro es que esa necesidad es importante y es bueno conservar esa historia y esa arquitectura que se vio en esos tiempos, pero se puede recuperar la funcionalidad. En muchos lugares de Colombia y del mundo podemos encontrar situaciones de monumentos arquitectónicos o de espacios o de trazados patrimoniales, pero una administración debe ver desde el punto de vista de desarrollo cómo recuperar la funcionalidad de ese espacio, conservando ese patrimonio. Conservándolo puede ser que se le puede asignar otra función, pero sin deteriorar o acabar con su integridad física, digámoslo así. Y lo de y la cuestión de la globalización, hay un aspecto muy interesante que se dio hace, creo que hace un año, hace más o menos como un año y medio, cuando la región Caribe estaba intentando realizar el proceso de la RAN, que era buscar la independización de la región Caribe al capitalismo, de los recursos de la región Caribe hacia el capitalismo. Porque aquí si empezamos a ver desde el punto de vista de globalización global, o sea, de desarrollo global, tenemos que ver que el desarrollo global en su base es la economía. Y que si, por ejemplo, un país como Colombia, que todo lo que ingresa o todo lo que produce el Atlántico se envía hacia la capital y allá envían menos recursos económicos, pues obviamente ese desarrollo se va a ver atrofiado. ¿Qué más? ¿Quién quiere agregar algún detalle al debate? Profe, yo quisiera agregar con respecto al tema también de la pregunta del compañero Vale, del medio adelante. ambiente Dale. al tema de la globalización, y es que eso actualmente la evolución de las ciudades con respecto a la globalización respeta ya unos, digamos como que unos parámetros, ¿sí me entiendes?, de protección al medio ambiente. Cada ciudad maneja su sistema económico y también su sistema agradable con el medio ambiente, biosostenible y todo ese tema. Yo creo que la evolución de la ciudad a nivel global es íntegro, o sea, no solamente es que la economía tiene que ver, y sí, crece la economía, pero la ciudad también crece a nivel social, y el nivel social es lo que llega en un punto a proteger ese tema del medio ambiente, la cultura de la sociedad, ese tema de espacios sociales que la misma sociedad va a requerir, espacios naturales. Todo ese tema de la conservación del medio ambiente es lo que también conlleva a esa evolución de la economía, porque una ciudad que no conserve el medio ambiente es una ciudad que va a perder esa atracción, ¿sí me entiende? Es una ciudad que tampoco va a evolucionar de una forma completa, porque también esos puntos en la ciudad son importantes a ese reposicionamiento, a esa evolución. Entonces, pues yo me imagino que al momento de respetar todas esas normas medioambientales de la ciudad, también genera el crecimiento de la economía. Las industrias obviamente pues va, digamos, como que directamente al daño del medio ambiente, mirándolo desde muchos puntos de vista, pero también hay formas de, digamos, como distorsionar toda esa contaminación que la evolución, digamos, como que revela, que la evolución, dicen que la evolución es destrucción de la naturaleza, pues actualmente la sociedad está buscando es una evolución y a la par de una protección de ese medio ambiente.
¿Quién más? Profe, a mí me gustaría comentar con respecto a lo que acaba de decir el compañero, que bueno, un tema de que yo expuse en las otras clases, cuando empezamos el seminario, que es la aplicación de leyes. Si observamos, por ejemplo, localmente aquí en Barranquilla, que hace unos días estaba viendo un estudio de Tecnoglass, que la establecen como una de las empresas que más contamina el medio ambiente en Barranquilla. Pero como por razones políticas o razones económicas, el dueño de Tecnoglass o la empresa, o a nombre de la empresa Tecnoglass, se han realizado monumentos, se han realizado otras actividades que mitigan mitigan ese impacto que genera la empresa ambientalmente, y lo hacen a través digamos que el amarillismo, de tener a la gente viendo hacia otro lugar y no viendo hacia esa problemática que presenta esa empresa. Ujú. Muy bien, bueno, eso es un debate interesante de revisarlo. ¿Quién más quiere aportar? Profesor. Adelante, James. Sí, pues desafortunadamente, pues como dice el compañero, el comercio mezclado pues con lo que hoy en día es el capitalismo. Todo esto, profesor, todo esto está sin darnos cuenta, pues acabando ¿qué? Con lo arquitectónico, con lo patrimonial. Entonces, si seguimos así, ¿qué va a ocurrir en un futuro? Ya no recordaremos pues lo que somos hoy. Es cierto que en un comienzo pues el desarrollo urbano no era el más organizado, como se estaba exponiendo, como el compañero estaba mostrando, ¿verdad? Pero lo bueno es que hoy en día ya tenemos un conocimiento, ya tenemos las bases, tenemos la experiencia como seres humanos de ser más organizados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues nos toca mantener un equilibrio, es decir, avanzar, progresar, pero sin acabar con esos orígenes. Entonces, ¿qué incluye esto? ¿Qué incluye esto? Pues la cultura, lo natural, la conservación del medio ambiente. Entonces, es fundamental que pensemos hoy en un desarrollo urbano sostenible, sustentable. Es decir, que pensemos en progresar, pero pensemos en las generaciones futuras, en el legado que les vamos a dejar. Esto es interesante, pero desafortunadamente está pasando algo, que el ser humano llega, adquiere algo de control, de poder y se olvida de todo lo demás. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Las grandes empresas, con tal de seguir subiendo, se olvidan de todas las cosas y dejan de apoyar esta sustentabilidad. Entonces, pues a nosotros nos corresponde, pues hoy a nosotros es a lo que nos debe corresponder esto, ¿verdad? Porque si seguimos como vamos, pues las cosas pues van a desaparecer, muchas de las cosas, mucho de ese legado va a desaparecer y esa no es la idea. Bien. ¿Qué más? Profe, yo quería aportar algo. Bueno, ¿quién Jesús habló Ramírez. antes? Para que siga Jesús y sigue quién más. Rica. Bueno, Rita, dale Jesús. Profe, yo quería de pronto comentar algo. Bueno, teniendo en cuenta y sacando conclusiones de pronto de todo lo que hemos venido hablando acerca del urbanismo y teniendo en cuenta las distintas opiniones de mis compañeros, siempre redondeamos en algo. Y es que si no unimos lo social con lo económico y lo ambiental, nunca vamos a tener algo sostenible. Desafortunadamente, el egoísmo del mismo ser humano, de querer siempre tener acaparadas las riquezas o acaparados los recursos que hoy en día se están agotando por el mismo mal manejo que le estamos dando. Es que tenemos tantas riquezas y no las distribuimos de tal forma en que todos podamos vivir de una forma sostenible, sino que buscamos la forma siempre de sacar ventaja a las cosas. Eso se ve reflejado tanto en las ciudades, en las desigualdades que venimos hablando,
las invasiones a nivel de arquitectónico y todo ese tipo de cosas. O sea, todo nos lleva a lo mismo. Si de pronto no caemos en cuenta y buscamos una forma distinta de urbanizar, buscando siempre lo sostenible y no de pronto siendo egoístas de que solamente los ricos tengan una buena infraestructura, unos buenos parques, sino que todos tengamos por igual espacios para vivir de una forma digna, nunca vamos a alcanzar de que el mundo sea sostenible. Y es que por estar el egoísmo, con el egoísmo, en última todos somos los que salimos perjudicados. Si nos vamos a un ejemplo, por ejemplo, en Brasil, están cogiendo la selva, la están talando, de tal forma que estamos dañando el pulmón del mundo. Estamos dañando el ecosistema que hoy tenemos para vivir, supuestamente para incrementar las riquezas de unos pocos. Pero el día que se acabe un aire puro para poder vivir, ¿a dónde le va a quedar esa riqueza? Entonces son ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta y concientizarnos, porque es que también hace parte de este gran problema lo político. Si legisláramos a nivel nacional e internacional de tal forma de que se tuviera en cuenta de que todos tuvieran una igualdad en lo social, en lo económico, en lo ambiental, no tuviéramos este tipo de problemas. Entonces... ¿Listo, Jesús? Ya terminaste, Jesús. Profe, parece que tuvo un problema con la conexión. Bueno, si quieres, dale, Ritka. ¿Me escuchan, profe? Sí, ya terminaste. Sí, profe. Ah, bueno, vale. Okay. Siguiente. Bueno, profesor, yo quería comentar algo con respecto más que todo a lo, o sea, ¿cómo decirlo? Que se me va la palabra ahora. Bueno, o sea, vemos, y no sé si es algo de pronto, o sea, a mí me gusta analizar mucho las cosas, y yo me he dado cuenta que en muchos casos las ciudades por ganar como que este poder económico o por tener un poder capitalista, como vimos que nuestro compañero nos explicaba sobre las ciudades globales, que más que todo se centran en lo económico, ¿cierto? Entonces, como que bueno, muchas veces por ganar este factor económico vemos que estamos dañando nuestros sistemas. Como comentaba el compañero, bueno, Tecnoglass sí ha hecho mucho daño, pero ¿por qué no, o sea, no vigilan eso? ¿Por qué no, pues, toman las correcciones o las, o sea, ¿por qué no les, un momento, que me puse un poco nerviosa como, Tranquila. Relájate. Bueno, déjenme y organizo un poco mis ideas. Es que... las medidas, Ritka, porque no toman las medidas. No, porque no toman los correctivos necesarios para corregir estas situaciones, porque es que, bueno, están haciendo daño y eso es algo que no solamente hacen las grandes empresas. En un momento dado, muchas veces nosotros como diseñadores vemos que en el campo se dan inconsistencias. Por ejemplo, en un proyecto X, que no lo voy a mencionar, yo veía que, bueno, estábamos tratando en una zona donde hay una protección ambiental y entonces, bueno, teníamos que utilizar cierta parte del área, necesitábamos usar más área de la que nos permitía el POT. Entonces, que era, en vez de buscar una solución más formal o de acuerdo a esa normativa, no, nos decía el dirigente, hey, vamos a ver, eso se arregla. Puede haber vacíos legales. Entonces, eso es algo que como que, bueno, se está dando mucho.
y nos lleva a pensar que como nosotros, como diseñadores y como próxima generación para lo que es el desarrollo urbano, podemos evitar ese tipo de cosas, porque si es algo que, bueno, que nosotros estamos viendo, no debemos seguir ese ejemplo. Entonces era como que algo que, ese punto lo quería tocar, que muchas veces las personas que están a cargo de llevar los planteamientos urbanos, de llevar ya lo que son las políticas y eso, pues hacen esas ciertas concesiones que no deberían hacerse por darle una prevalencia a lo que es el factor económico y dejando a un lado lo ecológico, lo ambiental, que a la larga, si lo vemos, estamos perdiendo, porque lo económico, bueno, la plata va y viene, pero ese daño que le estamos haciendo a nuestros ecosistemas, ese daño que le estamos haciendo, como decía mi compañero, a la selva, pues eso es algo que es muy difícil de corregir. Entonces, pues ese sería mi aporte. Muy interesante. ¿Quién más quiere aportar? Yo quiero aportar algo acerca de lo que dice mi compañera Rita, y es que, por ejemplo, en la ley 99, creo que de 1993, que tocamos, creo que muchos que están aquí con el profesor en la lectiva de urbanismo con Torres. Ahí en esa ley, pues ahí están como los parámetros o lo que deben tener en cuenta todas las no sé, empresas o hasta los que van a construir algo así súper pequeño o algo que no vaya a afectar al medio ambiente. Ahí están todas esas como lo que debemos tener en cuenta. Y pues hay un ejemplo claro y creo que no sé si pues sea como el del caso de Hidroituango, que pues lo hicieron los que están pues al mando y todo lo de la política, y eso es como un beneficio solo para ellos, pero ¿cómo afectó eso a las personas y a los que están alrededor de todo de ese proyecto, y cómo afectó al río Cauca? Entonces es como que hay que tener en cuenta y hacer como un pare ahí de qué estamos haciendo con nuestros recursos, confirmando pues lo que mi compañera dice. Y pues que sí, el beneficio simplemente es económico, y seguramente que para ellos hacer eso no tuvieron en cuenta todo lo que deberían antes de realizarlo. Y así pues me imagino que pasan hay muchos casos pues que no tienen como no tienen en cuenta esos parámetros, y va ligado pues como el tema político, porque por ejemplo Tecnoglass es una empresa aquí que pues creo que es una de las más importantes, y obviamente que como está la rosca y no sé qué, entonces no, construye, haz lo que quieras, que no pasa nada, sí. Entonces era como eso. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar algo? ¿Alguna reflexión o alguna pregunta? Yo, profesor, creo que quería concluir este tema que está, o sea, desde mi punto de vista, pues, bueno, creo que se ha malinterpretado como la definición de desarrollo. Las ciudades han malentendido eso, porque, bueno, la palabra desarrollo significa como una sucesión de etapas para avanzar, ¿cierto? Pero en lo personal creo que desarrollo sin equilibrio no es desarrollo. Y eso es el problema de muchas ciudades, que por un lado quieren avanzar, pero no les importa perder por el otro. Entonces aquí es cuando nacen tantos problemas, porque no estamos buscando ese equilibrio, no estamos buscando que las ciudades se desarrollen y que mantengan ese equilibrio, quizás buscando desarrollo sostenible o cualquier otro término. Pero desde mi punto de vista creo que se ha malinterpretado mucho esa definición, o sea, ha cambiado por solamente pensar que desarrollo es progreso, sin equilibrio, o progreso por un lado, pero no importa por el otro. Muy bien. Profe, como lo dice la compañera, cabe destacar ese aspecto que
Aquí buscan, o sea, bueno, lo digo aquí en Colombia porque primero se enfocan en, como dice la compañera, como el negocio, todo lo que genere ingresos para ellos. Pero la base de ese desarrollo debe de regirse en primero solucionar las problemáticas que tiene, como el caso aquí de esa vía de la prosperidad. Barranquilla es una de las ciudades que tiene una problemática en cuanto a diseño urbano y pues a zonas verdes, a paisajismo, es una cantidad de problemáticas en esos aspectos y ahora están tirando todos los recursos, todas las iniciativas hacia la vía de la prosperidad que ya se está volviendo en un peladero, hasta en un negocio que hoy estuve por allá y hay como 50 retenes en esa vía y ya eso es un negocio ahora mismo. Y olvidan ese aspecto que menciona la compañera, que es que el progreso, el desarrollo se tiene que ver desde que uno empieza a solucionar esas pequeñas etapas, esas pequeñas problemáticas, todo eso es lo que va afianzando un buen desarrollo en una ciudad. Bueno, muy interesante esos planteamientos. ¿Hay alguna otra inquietud final como para cerrar? Respondiendo a lo que dice el compañero Barranquilla, Suba el volumen, compañero, que no se escucha muy bien. Ya, profe, ¿me escucha? Se escucha lejos. Profe, es que tengo problemas con el audio. Dale, perfecto, cuéntanos. Ya. Sí. Profe, es que refiriéndome a lo que estaba diciendo el compañero, Barranquilla es la ciudad más arborizada de Colombia. Y refiriéndome un poco, o sea, el desarrollo va de la mano con inversión social para solucionar las problemáticas, por ejemplo, el centro de Barranquilla, que yo no lo conocía porque yo no soy de acá, bueno, yo la vine a conocer ya cuando llegué acá a Barranquilla, el desorden del centro. Mirándolo, yo lo miro digamos, desde lo social, desde la parte del empleo, desde que se establecieron ahí en esa zona. Y pues para que haya progreso tiene que haber como equidad y eso, pues todos sabemos que hoy en día es un poquito como complicado porque ahora mismo digamos, para ocupar, en algunas partes ha pasado que para ocupar un cargo en un ente territorial tiene que haberle ayudado a un político, o sea, se ha politizado, digámoslo así, eso, el estar, digamos, en cargos que tengan que ver con asuntos de tomar decisiones para el bien de nuestras ciudades. Eso es todo, profe. Muy bien, interesante. Pues en teoría, en el discurso puede sonar la ciudad más arborizada, pero en teoría los indicadores para medir científicamente si una ciudad es arborizada tienen que ver varios factores. Uno, la capacidad de forraje que tiene y de sombra que genera, por ejemplo, el sistema arbolado urbano. Y segundo, la contabilidad, es decir, el inventario que se tenga. Tú puedes tener un programa donde estás sembrando árboles jóvenes, recientes, como está sucediendo ahora, y puedes hacer un proceso de mandarles a la ONU los indicadores que está sembrando 10.000 árboles o 100.000 árboles. Pero estadísticamente, si eso lo analiza un científico del paisaje, por ejemplo, un ecólogo del paisaje que trabaja los temas específicos y que los mide de manera científica, por ejemplo, hace la proyección en un sistema de información geográfica y compara el forraje, el follaje o la extensión del follaje verde con el área construida, y aquí los indicadores todavía no superamos los indicadores. Profe, pero ¿sí? Eso, para mí en ese punto, que tiene que ver tanto el tema de arborización, como aquí de hecho no se tiene una buena zona verde, o sea, no se tiene ni siquiera el 1% que determina ¿cómo es que se llama? Los indicadores internacionales. Los indicadores internacionales. Los indicadores, o sea, no se cuenta ni siquiera con un 1% aquí de zona verde por habitante. Por habitante, porque metro cuadrado por habitante. Exacto, aquí no hay. Entonces, ¿cuál es el fin de determinar o hacer que Barranquilla, por lo menos aquí, cuente con árboles si realmente no se tiene un buen espacio? Barranquilla, si lo vemos de un punto de vista
muy realista, Barranquilla es mero concreto, todo lo han convertido en concreto y ese es el problema que nosotros tenemos aquí, y por eso es que aquí no hay confort de ningún tipo. Sí, es un indicador que se maneja bajo un discurso de un programa que se está haciendo. Obviamente uno lo ve que están sembrando árboles, pero el indicador, cuando tú vas a hacer un inventario a nivel, por ejemplo, de ciudades como incluso la misma Nueva York, ya las mismas ciudades, digamos, globales, que tanto han transformado el espacio, tan transformado, ya tienen unos indicadores para medir sus sostenibilidades y ya están cogiendo las azoteas de los edificios y las están llenando de jardines, haciendo agricultura urbana en los penthouse y en las azoteas. Ya están empezando, ya hay una nueva revolución, se llama la revolución verde, por ejemplo. Y por ahí más adelante, en la última corte, le voy a pasar un documental interesante sobre el tema. Pero ya para darle una conclusión general al ejercicio que estamos haciendo de hoy, principalmente es que las apuestas que se están dando a nivel general del capitalismo nos están conduciendo a una nueva forma y una nueva mirada de la ciudad. Ahora no solo depende de los factores que originalmente se vieron o pensábamos que era a partir del urbanismo revisar el crecimiento de la ciudad, que son los procesos de urbanización, las infraestructuras viales y las dinámicas que se dan a partir de planes, proyectos y la misma dinámica. Ahora hay otros nuevos ingredientes, que son los procesos de globalización, los reposicionamientos de las economías globales, las grandes extensiones de los espacios urbanos en regiones geográficas. Por ejemplo, ya estamos a casi una hora 10 minutos entre Barranquilla y Cartagena, por el corredor de la Vía al Mar. Muy pronto, o digamos cuando ya se complete la doble calzada, las dos ciudades se van a conectar aproximadamente en una hora. Entonces son unas reflexiones muy puntuales que están sucediendo en estos nuevos modelos. Las ciudades latinoamericanas todavía son dependientes de los sistemas de engranaje con las economías globales. Es decir, casi las grandes ciudades, los centros metropolitanos, o responden a una lógica de industrialización o responden a una lógica de enclaves económicos. El caso de Barranquilla, su enclave portuario. Aquí la dinámica del puerto es fundamental para poder engranar dentro de una lógica y donde eso que Saskia Sassen llaman esas lógicas de las economías globales de la ciudad, donde están las ciudades en ese mapa de las ciudades globales, pues Barranquilla puede estar en un lugar específico para poder generar. Entonces, eso es uno de los elementos principales que vamos a tocar al final del ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, nos vemos el jueves para continuar con la última sección del seminario y cualquier duda, cualquier inquietud, estaremos, digamos, respondiéndole y ya socializándole las diferentes actividades que vamos a desarrollar en el corte digamos, en el segundo corte. ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Listo, profe. Que tenga buenas noches. Igual. Bueno, profe, que pase buena noche. Hasta luego. Saludos.